Buenos días o buenas tardes. Buen día, ¿cómo están? No, Buenas tardes, licenciado. les comparto la pantalla para que comencemos este tema. Todavía no he concluido, ¿verdad? No he completado la primera unidad en la plataforma, pero ya les incluyo un primer video. Ese primer video es de este tema justamente que vamos a tratar hoy. El tema, acuérdense, es el movimiento armónico simple, es justamente el tema con el que iniciamos. Entonces voy a trabajar con esta presentación que es la misma que van a tener ustedes en el video si lo ven, ¿verdad? Aquí se ven varios osciladores, diferentes tipos de osciladores. Los osciladores se caracterizan porque experimentan un movimiento oscilante, valga la redundancia. Aquí tenemos, por ejemplo, que este tiene la posibilidad de, pierde energía, este que tenemos acá, y su gráfica se manifiesta acá. Y se observa que a medida que el tiempo transcurre, su oscilación disminuye. Vamos a ver ese tipo de osciladores. Aquí tenemos un diagrama de fase que muestra también que a medida que el tiempo transcurre, el círculo descrito disminuye de radio. Eso es porque se está reduciendo la energía disponible. Y aquí tenemos un ejemplo de un oscilador construido con dos elementos eléctricos, con una bobina y con un capacitor. En este caso, la energía pasa periódicamente de un dispositivo al otro y en teoría este continúa per sécula sin detenerse. Vean la diferencia, este que les mostré primero tiene pérdida de energía, este no. Mayormente vamos a ver este tipo de osciladores, los que no tienen pérdida de energía, ¿verdad? Creo que el amortiguado, el que tiene pérdida de energía, no lo vamos a considerar, creo. Ya vamos a ver después a medida que vayamos avanzando. El movimiento que tienen estos dispositivos se llama movimiento armónico simple. Y aquí tenemos un ejemplo más, que es justamente el primer ejemplo que vamos a considerar, que se llama sistema masa-resorte. Como su nombre lo indica, es una masa unida a un resorte. Ese resorte cumple con la ley de Hooke, la vamos a recordar, la ley de Hooke. Es la ley que explica la manera como se calcula la magnitud de la fuerza elástica que todo resorte tiene. Se entiende que vamos a trabajar con resortes ideales. Los resortes reales se separan un poco de la ley de Hooke, pero para los efectos nuestros vamos a trabajar con resortes ideales que cumplen con la ley de Hooke. Noten que a diferencia del otro, este diagrama de fase muestra siempre un círculo que no cambia porque no hay pérdida de energía, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces cuál es la definición del movimiento que estos osciladores que les he mostrado tienen. La definición es muy simple, aparece matemáticamente acá. Dice lo siguiente, que si un sistema tiene movimiento armónico simple, entonces su posición en términos del tiempo se va a poder escribir de esta forma, así. Esa es la definición original del movimiento armónico simple. Noten que si yo derivo esta expresión, me voy a encontrar con una ecuación sinusoidal menos A por omega seno de omega t más delta. Y si la derivo a su vez, me voy a encontrar con la aceleración del sistema, ¿verdad? Y entonces noten que claramente, como les había mencionado ayer, esa aceleración va a ser una ecuación sinusoidal, va a ser un A por omega cuadrado con un signo negativo por coseno de omega t más delta. Eso es justamente lo que les había dicho ayer.
Este es un ejemplo de movimiento para el cual la aceleración es variable, es una función que depende del tiempo y varía justamente de esta manera sinusoidal. Ese es justamente el movimiento que da lugar a toda esta serie de fenómenos oscilatorios. Entonces, con esta definición damos las características generales que tiene el modelo matemático. Aquí tenemos una amplitud que corresponde a la máxima excursión que alcanza, ¿verdad? El objeto que está oscilando mientras oscila. Por ejemplo, si tuviésemos el sistema masa-resorte, imaginémonos que por acá tenemos un sistema masa-resorte. Ese sistema masa-resorte hace que la masa que está colgada en el extremo de él oscile alrededor de una posición que es llamada la posición de equilibrio, que por ejemplo podría ser esta línea. Cuando ese sistema se deflecta, se saca de su posición de equilibrio, digamos que lo traemos hasta acá y lo soltamos, entonces lo que vamos a notar es que ese sistema va a experimentar una oscilación con una amplitud A, que es justamente el término que les estoy mostrando, ¿verdad? El término de que estamos hablando, con una amplitud de movimiento que va a ser justamente A, alrededor del punto de equilibrio. Se mueve A metros hacia arriba y A metros hacia abajo. Entonces, ese es el concepto de la amplitud. Es la distancia que oscila o que se deflecta como consecuencia de la oscilación. Entonces, vean, ese oscilador va a estar haciendo eso, oscilando como está en la simulación anterior. Y la amplitud es justamente ese término que les estoy diciendo, ese término que les acabo de mencionar, es la deformación, o si quieren, es la amplitud, la máxima excursión que experimenta el objeto durante la oscilación. Otro término importante que se menciona es el omega. ¿Qué es omega? Bueno, omega va a ser un poco más complicado de ver, ya lo vamos a visualizar, vamos a tener que recordar un poco. Les había dicho también a recordar un poco el movimiento circular. Pero esencialmente omega es la velocidad con la que cambia el ángulo de la función en el tiempo. Se le llama frecuencia angular, algunos le llaman velocidad angular. Ya vamos a ver con detalle cómo lo podemos interpretar. Luego tenemos esto que es el ángulo de fase, que es el más fácil de entender. Simplemente imagine que usted usted soltó a la masa después de que la deflectó. Entonces la masa comenzó con un máximo, la amplitud máxima. Usted jaló la masa unida al resorte y la soltó. Entonces en T igual a 0, cuando usted la soltó, la amplitud de la masa era A. Note que si yo despejo para el ángulo, para el término que está aquí adentro, nos va a quedar A dividido por A igual a coseno de omega T más delta. Eso nos va a dar igual a 1, ¿no es cierto? Como estamos hablando de T igual a 0, entonces eso nos llevaría a la conclusión de que el ángulo de fase al sacar el coseno inverso de 0 es igual a 0. Por lo tanto, cuando los objetos comienzan en su máximo, cuando los osciladores tienen un máximo en el momento que nosotros lo comenzamos a observar, su ángulo de fase es 0. Pero si usted comenzó a observar al oscilador instantes después de que fue soltado, usted lo va a observar con un desfase. Entonces, ¿aló? Dígame. Ese desfase es precisamente lo que aparece acá. Uno lo tiene que calcular con las condiciones iniciales. Nos van a tener que dar la posición inicial en T igual a 0 o la velocidad inicial en T igual a 0 y con eso no va a poder hacer el cálculo. Les advierto
que para la mayor parte de los casos, por lo menos casi todos los problemas del libro de texto, este delta es cero. Comienzan con máximos. Bien, vamos a ver qué más hay. Aquí tenemos entonces otros parámetros que vamos a continuación a tratar de entender mejor con unas simulaciones. Esta es la frecuencia. Esta es muy simple de entender. La frecuencia es simplemente el número de oscilaciones completas que describe el oscilador en un cierto tiempo. Usted lo observa, nota que está oscilando, cuenta las oscilaciones completas y se tarda un cierto tiempo en hacerlo y después divide el número de oscilaciones entre el tiempo de medición. Lo que está calculando es la frecuencia de oscilación. Si el tiempo se mide en segundos, entonces esa frecuencia va a estar dada en unas unidades genéricas que se llama Hertz. Por el contrario, el periodo de la oscilación es el tiempo que requiere en dar una oscilación. Usted comienza a observarlo y usted quiere saber cuánto tarda en hacer una oscilación completa. Entonces note que lo que está midiendo es el tiempo por una oscilación, lo contrario de la frecuencia. Por lo tanto, observen, aquí tenemos una relación que seguramente la debieron haber estudiado en movimiento circular. La relación matemática entre los dos es inversa. El periodo es justamente el inverso de la frecuencia y obviamente ocurre lo contrario. Y aquí tenemos la relación entre la velocidad angular y la frecuencia y el periodo. Ya vamos a ver en la simulación con más detalle y lo vamos a entender mejor. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Hasta ahora solo estamos describiendo la definición que nos dieron, las partes de la ecuación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El ángulo de fase siempre va a ser cero, licenciado. Casi siempre. Cuando usted observe el oscilador y usted lo suelte desde su máximo, va a ser cero. Salvo que le digan lo contrario. Les repito, casi todos los ejercicios del texto corresponden a ese caso que usted menciona, que va a ser cero, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar a tratar de entender mejor estos conceptos del movimiento del oscilador. Veamos. Aquí tenemos la conceptualización de omega. Fíjense bien, omega es el más difícil de entender. Déjenme ver, aquí faltaba algo. Aquí parece que hay algo más, déjenme ver. Ah, sí, bueno, ahí tenemos un oscilador. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el periodo de ese oscilador, entonces podríamos tomar un cronómetro. Voy a activar un cronómetro. Ustedes si tienen en su celular un cronómetro, actívenlo para que vean cómo se calcula esto. Entonces yo voy a activar un cronómetro que tengo por acá. Bueno, en alguna parte lo tengo. A ver quién de ustedes, tal vez uno de ustedes lo consigue más rápido. Bueno, aquí lo conseguí. Aquí tengo un cronómetro. Entonces, lo voy a activar en el momento que llegue a este punto. Yo les voy a decir cuándo. Ya. Ahora voy a contar las oscilaciones. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me dio 13 segundos. A ver, 12 segundos. Entonces, si yo tomo las oscilaciones, ¿cuántas les dije que eran? 10, ¿verdad? Yo tomo las oscilaciones que medí, que dijimos que eran 10 oscilaciones. Fíjense bien. 10 oscilaciones completas. Oscilaciones. A eso se le llama también ciclos o le llaman de diferentes formas. Lo usual es oscilaciones. Y lo divido entre los 12 segundos que se tardó eso. ¿Cuánto les da eso? 10. ¿Cuánto? 0.833333. 0.83 Hz de frecuencia. Lo que acabamos de medir, si se fijan, es la frecuencia. Discúlpenme, pero no puedo escribir. Yo espero ya la otra semana poder disponer de una tablet para poderles escribir mejor eso. Por ahora,
lo hago con el mouse. Entonces lo que acabamos de medir es la frecuencia. Ahora, si yo quiero saber, divida ahora, ¿cuál es su nombre, doctor? Mande, Jacob. Jacobo. Sí, Jacob. Entonces, Jacob divida 12 entre 10. Vamos a hallar el periodo de la oscilación. Nos va a dar 1 punto alguna cosa. 1.2. 1.2 segundos. Quiere decir que cada oscilación requiere 1.2 segundos. Aquí medimos el periodo. Y miren que la relación entre los dos es muy fácil. Estas dos son propiedades físicas muy fáciles de visualizar y de entender. Pero no es así con omega. Para entender a omega, vamos a tener que imaginarnos lo siguiente. Fíjense bien. Aquí tenemos a un oscilador. Vean la pelotita azul. Esa pelotita azul se mueve de izquierda a derecha, ¿lo ven? Piensen que es como una masa resorte. Se mueve, oscila de izquierda a derecha. Entonces, si yo me imagino, ojo, fíjense bien, que hay una pelotita negra, la pelotita negra, observen, que en el mismo tiempo en que la pelotita azul describe una oscilación completa horizontal, la pelotita negra da una vuelta completa. Eso es lo que tienen que imaginarse. Es la única manera de poder entender el concepto de omega. Si eso ocurre así, entonces noten que la pelotita negra describe un ángulo, ¿ven? Ese ángulo, miren cómo, perdón, que se me hizo. Ese ángulo, ¿lo ven? Va creciendo, vuelve a hacer 2pi, hace una vuelta y vuelve a continuar. Entonces, si yo dividiese el ángulo que describe esa pelotita mientras hace una trayectoria circular entre el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, que claramente es el periodo de la oscilación, obtendría la frecuencia angular. Entonces, miren, le voy a llamar más propiamente la velocidad angular, porque es la rapidez con la que ese ángulo omega cambia. De manera correcta, podríamos decir que omega es la derivada del ángulo descrito por la pelotita dividido por el tiempo. Esa es la definición general. En esencia, es un ángulo descrito, mientras describe una trayectoria circular, es un ángulo descrito por unidades de tiempo. Y tendrá unidades de radianes, que son las unidades genéricas de los ángulos, dividido por segundos. Son las unidades genéricas. ¿Ok? Sin embargo, se van a encontrar con otras unidades, por ejemplo, las famosas revoluciones por minuto, los RPMs. Usted va en su vehículo y el vehículo gira, el eje del motor gira tantas vueltas por segundo. Entonces usted, por minuto, eso es la rapidez angular con la cual está girando el eje del motor y se mide en RPMs. ¿Ok? Entonces uno debe estar preparado para poder eventualmente cambiar a radianes por segundo. Entonces vean que para poder visualizar físicamente a la velocidad angular uno tiene que imaginarse, como hicimos ahorita, que en el mismo tiempo una pelotita da una vuelta completa, en el mismo tiempo en que este oscilador describe una oscilación completa. ¿Les quedó claro ese concepto? ¿Aló? ¿Sí? Sí, Muy bien, entonces ya tenemos... Sí, sí quedó claro. Ya tenemos los 3 parámetros más importantes y ya tenemos una idea intuitiva de qué son. Vamos ahora a pasar a una aplicación de la primera definición que nos dieron. Fíjense bien. Usualmente nos van a decir lo siguiente. Por ejemplo, ustedes ahí están viendo en esta simulación un oscilador. Es un sistema masa-resorte. Definitivamente es un oscilador. Porque nosotros notamos que a medida que el tiempo transcurre, su posición cambia y vuelve otra vez a cambiar y vuelve otra vez a comenzar. Ahora, lo que nos van a preguntar es lo siguiente. Nos van a decir, verifique si ese oscilador es un oscilador armónico simple. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que verificar matemáticamente que ese oscilador tiene un movimiento armónico simple. ¿Eso qué quiere decir? Pues significa que yo tengo que mostrar matemáticamente que la posición, en este caso sería Y, por ejemplo, que la posición Y en función del tiempo, ¿verdad?
de esa masa se puede escribir de esta forma, como A por coseno de omega sub 0 t más delta. Eso es lo que nos toca hacer. Tenemos que demostrar que ese sistema tiene una posición que se puede describir matemáticamente con la ecuación del oscilador armónico simple. Es la única manera que tenemos hasta ahora, porque la definición que nos dieron es esta. Acuérdense, la definición dice que si un sistema tiene movimiento armónico simple, su posición en el tiempo se puede escribir de esta manera. Entonces tenemos que usar esa definición para mostrar, para verificar si ese oscilador es o no un oscilador armónico simple. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Fíjense bien. Primero tenemos que hacer un análisis de las fuerzas que actúan sobre la masa. Y entonces ustedes recordarán que la masa, que un resorte, cuando no está deformado, por ejemplo aquí, en el primer gráfico que tenemos acá, el resorte no se ha comprimido ni se ha estirado, tiene una cierta longitud, un largo del resorte, que se acostumbra a llamar longitud natural del resorte. Recuerden que el resorte tiene una constante de deformación elástica que se llama K. ¿Se acuerdan de esa constante, verdad? ¿Aló? Sí vieron K, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan de ese término? Sí. Sí. Entonces, ¿qué sucede si yo vengo, aplico una fuerza y lo estiro, lo saco de su posición de equilibrio, aplico una fuerza y lo traigo acá y lo suelto? Entonces va a comenzar a oscilar alrededor de esta línea que vendrá a ser justamente la línea de equilibrio. Vamos a suponer que tenemos aquí, voy a fijar esta línea como referencia. Entonces este objeto va a oscilar esta distancia a la izquierda, después va a tomar otra vez la posición de equilibrio y después se va a flectar a la derecha, o al revés sería, a la izquierda, después a la derecha, la misma distancia que fue deformado y va a estar oscilando así. Entonces lo que nos preguntan ellos es, ¿ese sistema oscilante es un oscilador armónico simple? Bueno, ya lo vamos a verificar ya vamos a ver cómo se verifica. Lo que quiero es primero que recuerden en qué consiste la ley de Hooke. La ley de Hooke especifica que inmediatamente que usted deforma un resorte, lo estira, por ejemplo, lo deforma a una distancia X. En este caso, noten que la distancia X es esta. Es la distancia que fue deformado, que fue estirado el resorte antes de soltarlo. Entonces, dice la ley de Hooke que la fuerza que el resorte hace oponiéndose a la deformación, que en este caso vendría a ser una fuerza en sentido contrario, es la fuerza que él ejerce, es una fuerza de restauración, tiene una magnitud que se calcula de esta manera. Es igual a la constante del resorte multiplicada por la distancia que está deformado, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley de Hooke. Acuérdense de eso. Muy bien, entonces, armados de esto, vámonos a hacer el análisis del oscilador. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el sistema masa-resorte. Aquí está la posición de equilibrio, donde dice X igual a 0. X es la cantidad que se deforma el resorte horizontalmente. Oscila entre un valor máximo y un valor mínimo. Noten que si yo quiero hacer un análisis, entonces tendré que encontrar la ecuación que me permite resolver. Tengo que plantear lo siguiente. Si yo voy a hacer un análisis de fuerzas que actúa sobre ese sistema, sobre ese objeto, entonces inevitablemente voy a tener que plantear esta ecuación que es la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas de acción que actúan sobre ese sistema, lo voy a llamar justamente así, fuerzas de acción, son iguales a la masa multiplicada por la aceleración que tiene la masa, que claramente es una aceleración en la dirección del eje X. Entonces tengo que analizar todas las fuerzas que actúan sobre el resorte. Vamos a suponer que no hay fricción. En casi todos los primeros ejemplos, la fricción va a ser, si no cero, por lo menos despreciable. No se les olvide eso. Si es así, entonces vamos a considerar todas las fuerzas que actúan. Noten que tendríamos el peso hacia abajo, ¿verdad? Mg.
tendríamos la normal, perpendicular hacia arriba. Y en el eje X, como no hay fricción, lo único que nos queda es la fuerza que el resorte está ejerciendo. Como lo soltamos, lo jalamos y lo soltamos, lo único que quedó es deformado una cierta distancia y él de inmediato ejerce una fuerza F. Esta sería la fuerza del resorte, FR, que ya vimos que se calcula como K por X, FR. Aquí tendríamos la normal. Y aquí tendríamos la masa por la gravedad del peso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la única fuerza que actúa en el eje X? Pues solo actúa la fuerza del resorte. Entonces, si yo sustituyo en la ecuación, observen, la única fuerza que está actuando es FR en el eje X. Esa es la fuerza de acción única que está actuando. Y esto es igual a una fuerza de restauración que de antemano les voy a adelantar para que no nos compliquemos con la visualización del oscilador cuando comenzamos a observarlo. Simplemente le vamos a poner un signo negativo a la fuerza resultante. Ese signo negativo quiere decir que se trata de una fuerza de restauración y nos va a ahorrar de una serie de problemas a la hora de hacer los análisis de estos sistemas. Entonces me va a quedar K por la fuerza del resorte igual a menos la masa del resorte por la aceleración. Es la ecuación que nos queda. Ahora, por definición, sucede que la aceleración es la segunda derivada de esta distancia que el resorte está deformando. ¿Se están de acuerdo? ¿Se acuerdan de la definición general de aceleración? Es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, ¿verdad? Y FR, vean, es K por X. Y entonces miren que llegamos a esta ecuación que tenemos acá. Esta ecuación la voy a reescribir acá igualada a 0. Nos va a quedar así. Nos va a quedar segunda derivada de X con respecto del tiempo de este cuadrado, ¿verdad? Más, ya el K lo pasé para acá, el K por X. Voy a dividir por la masa, entonces me va a quedar K sobre M, que multiplica a X. Y esto va a ser igual a 0, nos queda eso. ¿Están de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con lo de la fuerza de restauración que nos dijo, no quedé muy claro. Fíjense bien, ¿qué es una fuerza de restauración? Una fuerza de restauración es una fuerza que siempre intenta oponerse a la deformación de un sistema. Si yo vengo y comprimo a este resorte, entonces el resorte va a ejercer una fuerza de restauración en contra de la deformación hacia acá, si yo lo estoy comprimiendo. Pero si yo lo estiro, él viene y ejerce una fuerza hacia acá, justo en contra de la deformación. Él quiere restaurar, quiere volver al resorte a su punto de equilibrio, siempre. Entonces siempre esa fuerza va a ir en contra de la deformación. Y eso genéricamente uno lo escribe de esta forma. Le pone un signo negativo porque la resultante siempre es una fuerza que trata de volver al sistema al punto de equilibrio. Justamente por eso es que el sistema oscila. Cuando esté en el máximo, aparece una fuerza que lo trae hacia el centro. Cuando está al otro extremo, aparece una fuerza que lo vuelve a traer al centro. Y entonces de esa manera lo está obligando a oscilar. Y eso se lo representa matemáticamente como un menos, porque se opone a la distancia X que aparece en la aceleración. Esta distancia X de acá. Que recuerden que es la deformación del resorte, es la distancia que el resorte está comprimido o deformado. Eso lo vamos a usar siempre, ese signo negativo, y van a ver ustedes que de esa manera nos vamos a ahorrar una serie de problemas. Por ejemplo, cuando usted dibuja, uno se pregunta, pero ¿y si el resorte está comprimido? ¿No será que la fuerza es al revés? Y entonces uno empieza a dudar. Esta fuerza del resorte, ¿cómo la escribo? ¿Positiva o negativa? ¿Verdad? Y entonces el problema se resuelve así. Uno dice, no, la resultante es una fuerza de restauración y entonces el negativo
no importa cómo dibuje yo la fuerza del resorte, si la dibujé cuando está comprimido el resorte o cuando está estirado, es la fuerza única que existe en el eje X igualado a una resultante, que es una fuerza de restauración. ¿Le quedó claro? Sí. Ok, Sí, entonces solamente tómenlo así, es para no complicarnos. Muy bien, entonces llegamos a esta ecuación. Esta ecuación es muy importante. De ecuación dinámica del oscilador. Es la ecuación dinámica del oscilador. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es verificar la solución de esta ecuación dinámica, que como ven es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿lo ven? Ecuación diferencial, muchos de ustedes no han llevado ecuaciones diferenciales. ¿Alguno de ustedes ya la probó? Yo. Uno, ¿verdad? ¿Cuántos no la han aprobado? La mayoría. ¿De acuerdo? Uno o dos. La gran mayoría no la están, probablemente la están llevando ahorita o la van a llevar después. Entonces, en principio tendríamos que resolver esta ecuación diferencial. Y si la solución de esta ecuación diferencial para X es igual a coseno de omega t más delta, entonces nosotros habremos mostrado que este oscilador es un oscilador armónico simple. Fíjense bien cómo tendríamos que proceder. Resolver esa ecuación diferencial para la posición X. Y si la posición X es igual a esto, entonces hasta entonces diríamos que sí, es un oscilador armónico simple. Es lo que nos queda hacer. Entonces vamos a hacer eso. Lo voy a hacer solo esta vez. Voy a resolver la ecuación diferencial solo esta vez. Porque la mayoría de ustedes no han llevado todavía ecuaciones diferenciales. Entonces, eso lo voy a hacer aquí. Voy a borrar esto y en el espacio vamos a ver cómo se resuelve esto. A ver qué hay más adelante. Entonces hacemos lo siguiente, fíjense bien. Proponemos como solución que X sea igual a coseno de omega t más delta. Acuérdense que tenemos que sustituir en esta ecuación, que ya la había borrado, la voy a reescribir acá. Segunda derivada de la posición X con respecto al tiempo, más K sobre M, más K sobre M, igual por X igual a 0. Entonces necesito una segunda derivada. Te voy a hacer primera derivada, segunda derivada y tercera derivada, que no aparece. Aquí está. Ahí tengo la tercera derivada. Y ahora miren, voy a sustituir en la ecuación diferencial. Sustituyo aquí la segunda derivada y sustituyo aquí la primera, la posición X. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Fíjense bien qué es lo que nos queda. Lo voy a escribir acá. Vean qué es lo que nos queda. Nos quedaría M por la segunda derivada. Por la segunda derivada es igual a ¿cuánto? A menos omega cuadrado, ¿verdad? Por A coseno de omega t más delta. Por A coseno de omega t más delta. Más delta. Y aquí hay está esto así, ¿verdad? Igual a menos K por X, pero aquí es igual a X. Lo mismo, va a ser igual a coseno de omega t más delta, ¿verdad? Omega t más delta. Así, nos quedaría eso. Y entonces observen que de inmediato se nos cancela A, omega de t, A por coseno de omega t. De inmediato se cancela, ¿lo ven? Y nos queda lo siguiente, nos queda que M por menos omega, el menos se cancela también, ¿lo ven? Aquí está. Déjenme borrar esto. Nos va a quedar entonces M por omega cuadrado, ¿verdad? Por omega cuadrado igual a K. Es lo que nos queda. Y entonces
de inmediato uno concluye que por lo tanto este sistema sí puede ser solución, tener como solución a x igual a coseno de omega t más delta. ¿Por qué? Porque obtuvimos una igualdad al final que tiene sentido matemático. Que cuando usted lo despeja llega a esto. Omega cuadrado es igual a k sobre m, ¿verdad? Entonces usted puede concluir lo siguiente. El sistema masa-resorte, por lo tanto, como se puede escribir su ecuación de la posición de esta forma, ¿verdad? Con la condición de que omega sea igual a la raíz de espejo, que omega igual a la raíz de k sobre m. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven? ¿Aló? Sí, sí lo vemos. Entonces, ese es el tipo de demostraciones que vamos a tener que hacer. Nos van a dar un oscilador, montones de diferentes osciladores. Y vamos a tener que hacer esto, deducir la ecuación dinámica y ver si la solución de la ecuación dinámica es igual a esto, si se puede escribir de esta manera. Eso es lo que nos corresponde hacer. Justo lo que vamos a verificar en este momento. Voy a hacer una simplificación, porque no vamos a poder estar resolviendo todas las ecuaciones diferenciales que van a aparecer, ¿verdad? Entonces voy a usar una simplificación, y es la siguiente. Tomando al resorte, que sabemos nosotros, el sistema masa-resorte, que él es un oscilador armónico simple. Entonces, voy a tomar la ecuación de ese resorte. La ecuación dinámica nos dio lo siguiente, la voy a escribir acá. Nos obtuvimos lo siguiente. La segunda derivada, la distancia x, con respecto al tiempo, ¿verdad? Más, nos dio aquí raíz de k, nos dio k sobre m, k dividido por m, que multiplicaba a x, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, si yo llamo, igual a 0, perdón, igual a 0. Si yo llamo a esto simplemente x doble punto, donde cada punto significa una derivada respecto del tiempo, ¿verdad? Y si todavía lo generalizo más y digo, no, voy a suponer que esto en general lo voy a llamar R, que me represente no solo a una distancia, sino que puede ser eventualmente un ángulo. Entonces, esto genéricamente va a quedar como R doble punto. Es lo mismo que segunda derivada respecto del tiempo del parámetro R. Más, ¿cómo puedo simplificar esto o representarlo? Bueno, le voy a llamar omega al cuadrado en lugar de k sobre m para que me sirva para cualquier caso. Entonces voy a tener omega cuadrado y aquí me faltó un x, ¿verdad? Aquí me faltó un x por r igual a 0. Y entonces lo que acabamos de encontrar en este momento es una ecuación dinámica que va a servir para cualquier oscilador que nosotros, armónico simple que nosotros tengamos. O sea, yo voy a poder cambiar mi definición. En lugar de decir que un oscilador armónico simple va a ser armónico simple si su ecuación se puede escribir como x igual a coseno de omega t más delta, voy a decir lo siguiente. Si la ecuación dinámica de ese oscilador es comparable con esta que acabo de mostrar acá, entonces ese sistema va a ser un oscilador armónico simple o va a tener un movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? Ya no voy a tener que resolver la ecuación diferencial, sino que lo único que voy a tener que hacer es compararla. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase, cuando resolvamos más osciladores, porque yo les voy a resolver varios, voy a usar esta definición en lugar de la original, para no tener que resolver más ecuaciones diferenciales. Y entonces, mire, cuando usted ya tiene omega, ya puede usted calcular con las ecuaciones que vimos al inicio, la frecuencia, que es, ¿se acuerdan? Omega es igual a 2pi por f, lo despejo. Y el inverso de esto me da el periodo, que usualmente es lo que nos van a pedir calcular. Obtener omega de la ecuación dinámica, que usted la obtiene por simple comparación, omega es esto que está acá, ¿verdad? Obtener omega es obtener la frecuencia y el periodo. Y ya tenemos entonces el modelo matemático completo, ¿verdad?
que uno lo puede describir dependiendo. Algunas veces usted puede trabajar, hay algunos textos que trabajan con la función seno en lugar de la función coseno. El resultado es el mismo. Acuérdense que la función seno y la función coseno solo difieren por un ángulo de fase, por pi medios. Por lo tanto, los resultados van a ser exactamente iguales. No importa si es seno o coseno, las posiciones van a ser las mismas, solamente que el ángulo de fase va a variar. Las velocidades también, va a ser una primera derivada, va a ser, y las aceleraciones igual. O sea que eso no importa cuál use. Y aquí tenemos la ecuación que les había dicho. Dice aquí, podemos evitar resolver las ecuaciones diferenciales involucradas simplemente comparando la ecuación dinámica del oscilador que estamos analizando con la de este sistema. Y a esta se le llama ecuación característica del oscilador armónico simple. ¿Okay? Entonces, a partir de ahora, ya solo vamos a hacer la comparación. Sí vamos a tener que hacer el análisis de la dinámica, ¿verdad? Encontrar la ecuación dinámica para compararla con la ecuación característica del oscilador. Este es el trabajo que nos toca. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, pero ya no lo haríamos hoy, lo vamos a dejar para la siguiente clase, que entiendo que es el miércoles, ¿verdad? El lunes y martes no tenemos clases, ¿verdad? Entonces tendríamos clases el miércoles y el jueves de la próxima semana. Voy a hacerles este segundo ejemplo, el del péndulo simple. ¿Preguntas? Jóvenes, hasta ahora, ¿tienen alguien alguna pregunta? ¿De dónde podemos empezar estudiando? Ya le digo, entonces. Sí, ya le digo. Y otra consulta, fíjese que yo... Perdón, disculpe. Sí, no se preocupe. A la clase de ayer yo no pude entrar. Ajá. Entonces me dijeron de que los exámenes ahora serían unificados. No sé si... Sí, los exámenes ahora son unificados. Le voy a compartir la hoja de información. Ok. Veamos ahí. Déjenme salirme de aquí. Entonces, vamos a ver esa hoja de... ¿Qué pasa con esto? Ya. Vamos a ver esto. Entonces, por aquí tengo esa información. Perdón. Por acá debe estar. Aquí. A ver. Yo lo hice. Ah, y otra pequeñita consulta. Este video se lo subirá a la plataforma, me imagino. Sí, aquí está, mire. Sí, Ok, bueno. lo voy a subir. Y el de ayer también. Se los voy a ir subiendo todos ahí. Entonces, Okay. mire, esta es la hoja de información con la que trabajamos con sus compañeros ayer. Entonces, vea usted que así está distribuida la evaluación. Aquí está, aquí está, mire. Son 60% de exámenes, un laboratorio de 15 que ahora ya bajó a 15 porque se le aumentó a los controles de lectura, y las tareas que son las guías de problemas. Usted hace las guías y desarrolla las actividades del aula virtual, entonces usted va a poder ganarse estos 25 puntos, ¿verdad? Porque tiene la guía que vale 10 y va a poder hacer los controles de lectura sin problemas. Disculpe, tengo una pregunta. Sí, dígame. Según mi forma 03, el día de hoy, ahorita a las 5, tengo lo que es mi laboratorio, ¿verdad? ¿Sabe si tendríamos laboratorio esa semana? No sé, fíjese, no nos ha dicho nada el coordinador. Déjeme, lo voy a llamar ahorita para que salgamos de dudas. Está bien, gracias. Porque no me dijo, o yo no he visto, de pronto sí mandó algo y no ha mandado nada. Ahorita le pregunto para que estemos claros con eso. Permítame. Ya vamos a ver. Mientras contesta, miren, todos los exámenes van a ser de 12 a 2. Los 3, son 3. ¿Qué fecha caen? Ya le digo, entonces, anote, aquí están las fechas de los exámenes. Aquí está la fecha del primero. Permítame que no me... El primero es el miércoles 7 de octubre. El segundo, aquí está, mire, lunes 9 de noviembre. Y el tercero, el martes 8 de diciembre.
Hola Marlon, ¿cómo está? Solo una duda, una pregunta que me están consultando los alumnos. ¿El laboratorio cuándo comienza? Ah, tampoco la otra semana. Ah, ok. Sí. La distribución. Ah, perfecto. Ahorita les digo entonces. La tercera semana. Gracias, Marlon. Gracias. Ok. Jóvenes, sería la tercera semana si acaso, dice el coordinador. O sea que no vamos a tener el laboratorio que le decían hoy, no lo va a tener, ¿verdad? Y tampoco cree él que vaya a ser la próxima semana por los dos días de feriado. O sea que esperen, si acaso, que sea la tercera semana del laboratorio. Aquí está, mire la distribución. Estos detalles. Gracias, Nico. ¿Aló? Dígame. Muchas gracias. Ok. Estos detalles los van a poder ustedes ver, los va a poder ver usted con detalle en la hoja que les voy a compartir. Yo creo que ya se la subí, no estoy seguro. Y aquí tienen la planificación. Usted me preguntaba por dónde comienzo. Fíjese bien. Para ir avanzando, la manera como ustedes deberían estudiar es lo siguiente. Estamos en la semana del 7 al 13. Entonces deberían irse a las actividades que corresponden a esta semana. Entonces nos vamos a ir a la plataforma. Vamos a ver qué actividades tenemos. Hasta ahora solo hay una, ¿verdad? Déjenme ver que esto no me deja moverme. Entonces ustedes se vendrían a la plataforma y en el campus virtual se irían a la semana que corresponde. Permítanme. Y entonces ustedes entrarían a su curso. ¿Dónde está esto? Aquí está, a este curso, ¿verdad? 1601. Y entonces aquí va a estar la información. Mire, ya se las voy a completar. El documento que le acabo de mostrar lo voy a poner aquí en documentos generales del curso. Oscilación, unidad número 1. ¿Verdad? Entonces aquí usted tendría, ahorita solo está esta actividad. Le voy a poner nombres a las actividades. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en esta actividad? Ver el video, que justamente el video, si lo visualizan, es justamente lo que yo les acabo de explicar resumido. ¿Verdad? Es un oscilador, todas las... También, de hecho, noten que usé la misma presentación, ¿verdad? Entonces van a poder tener eso, lo van a visualizar, es exactamente lo mismo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, sería ver este primer video corto, ¿verdad? Y después de eso, yo les voy a ir poniendo más actividades que serían ver otros videos o resolver tal y tal tarea y ustedes van avanzando. Es la manera como lo van a hacer. Para mañana, denme hoy, mañana en la mañana ya voy a tener todas las actividades por lo menos de estas primeras semanas. ¿De acuerdo? ¿Les quedó claro eso? Es la manera como van a trabajar. Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces los veo el miércoles. A partir de la próxima semana, no se les olvide, las clases van a ser lunes, miércoles y jueves. Hoy lo único que hice fue responder la clase del miércoles, que tuve problemas de conexión. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos el miércoles por esta misma vía. Dale, gracias. Vaya, pues, Muchas gracias, licenciado. hasta luego. Gracias, feliz fin de semana. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Hasta luego, nos vemos.